Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, sean todos bienvenidos. Todos los que están, hermanos, conectados en este momento, le damos la bienvenida, una calurosa bienvenida, hermanos, de que hoy estamos transmitiendo desde aquí del lugar, del local, como lo mencioné anoche, porque aquí tenemos el equipo para poder llegar o transmitir hasta sus hogares. Así que sean todos en esta hermosa noche los que se están conectando, sean bienvenidos. Así que vamos a dar inicio, hermanos, hoy a la palabra del Señor, haciéndolo en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Gloria sea al Señor. Primera de Pedro, capítulo 4. Un caluroso abrazo para todos los hermanos que se han conectado en este momento. Y al final tendremos oración, hermanos, los que están en sus hogares, pues vamos a tener oración, porque queremos, hermanos, pedirle al Señor por aquellas vidas que están enfermas, y también, hermanos, para que Dios, ¿verdad?, nos abra una vez más la puerta para seguir predicando, para seguir congregándonos abiertamente o con todo nuestro ser en la iglesia. Amén. Así que primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 en adelante, dice de la manera siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando seáis participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os vituperan por el nombre de Cristo, sois vituperado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Oramos, amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, por este momento especial, Dios eterno, que usted nos ha permitido, Señor, venir, Señor, a tu presencia, para poder transmitir, oh Dios amado, esta hermosa palabra, Dios eterno. Rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que usted bendiga a todos los oyentes, Señor, que están conectados en este momento, Padre, y que usted traiga, Señor, el buen consejo de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, desde ahora, Señor, ponemos esas vidas que están enfermas, Señor, en sus manos, Dios eterno, porque usted va a comenzar a hacer la obra desde este momento, Padre, para que al final de la palabra, Señor, usted ya haya operado, usted haya trabajado, Dios, en esas necesidades, Dios, de enfermedad. Padre, por Cristo lo rogamos, lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos amados, en esta hermosa noche, ya oscureciendo, quisiéramos hablar, hermanos, de los padecimientos de Jesús. Los padecimientos de Jesús. Vamos, hermanos, a meditar sobre esos versículos, y hablando de los padecimientos de Jesús, comenzando desde la estadía de Jesús en Getsemaní, para que podamos entender, para que podamos, hermano, claramente presenciar o saber, hermanos, el dolor, el costo, cuánto costó la salvación de nosotros. Creo, hermanos, que la salvación de nosotros es algo que costó muchísimo al Señor Jesús. El Señor Jesús, hermanos, tuvo que enfrentar dificultades gravísimas, poderosas, fuertes en esa presentación en el Getsemaní. El Getsemaní, hermanos, era una propiedad circulada por un huerto y también rodeada de arbustos. Y Getsemaní significa presa de aceite, ese es el significado de la palabra Getsemaní, presa de aceite.
y aplicándolo a la vida de Jesucristo, podemos ver, hermanos, que Jesucristo en ese lugar fue totalmente, su alma fue totalmente despedazada, desmenuzada, porque para poder entender y poder tener la obediencia al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dijeran amén a eso? Yo creo, hermanos, que Jesucristo tuvo que enfrentar cosas difíciles, momentos difíciles, y una de ellas, hermano, fue el poder, hermanos, aún cuando él pide a la ayuda al Padre en Getsemaní, que dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, él está pidiéndole a Dios, al Padre, el único que podía socorrer su vida, el único que podía librarle, el único que podía, hermanos, ayudarle en esa necesidad. Pero déjeme decirle que aún el Padre rechazó la petición de Jesús. El Padre rechazó la petición de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ya había un plan. Ya había un plan en el plan de Dios. Ya había ese plan que Jesucristo tenía que padecer, que Jesucristo tenía que sufrir el dolor, el pecado. Su alma fue quebrantada. Y por eso es, hermanos, él buscó el apoyo. Y no solamente enfrentó, hermanos, la tentación de Satanás, porque recordemos, hermanos, que, ¿verdad? Satanás, hermanos, estaba ahí al lado de él, así como está a cada lado de nosotros, los cristianos, cada día que dice: ya no la vas a poder hacer, no podés seguir. Así le decía el diablo a Jesús: no vas a poder seguir un solo hombre, tú no vas a poder salvar al mundo, mejor desiste, mejor regrésate donde estabas, a tu trono, mejor ve para allá. Y por eso en un momento, creo que en el momento que Jesucristo, hermano, sintió en la carne el peso que iba sobre él, aquel peso que iba a caer, todo el pecado sobre su vida, él sintió, hermanos, como hombre, sintió, hermanos, ese dolor que iba a caer y tuvo ese temor. Y por eso le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad. Y el Padre le dice: no, mi amado hijo, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso, porque hay un plan. Si tú te regresas a mi trono, yo quisiera hacerlo, yo quisiera que tú regresaras a mi lado, porque no quisiera ver todo lo que va a caer sobre ti. Pero entonces, si tú te regresas a tu trono, toda nuestra creación será destruida, toda nuestra creación será desechada, el diablo la arruinará. Así es que no, mi amado hijo, le dijo: tú tienes que ir a la cruz, tú tienes que llegar hasta el momento, tú tienes que culminar, porque recuerda que es que tú que hicimos ese plan, porque ese plan ya estaba desde antes de la fundación del mundo. El plan de Cristo era desde que el hombre pecó. Por eso dice la Biblia: ¿quién era por nosotros? Y Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos, yo iré por aquellos. Por eso, hermanos, es que cuando Dios le dice: no, mi amado hijo, no puedo, lo único que puedo hacer, eso lo declara Lucas, dice: lo único que puedo hacer es enviarte un ángel para que te fortalezca, para que te dé fuerza. Y por eso nosotros, hermanos, los hijos de Dios, eso cuando estamos en las angustias, cuando usted tiene una prueba, cuando estamos, hermano, en esa angustia, especialmente hoy en día, hermano, que nos han cerrado una vez más los locales, hermano, tenemos que clamar a Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que doblar nuestra rodilla, tenemos que ayunar y pedirle a Dios, hermano, que nos fortalezca, que envíe a su Santo Espíritu para darnos fuerza. Porque así como estamos viviendo, hermanos, este momento, no vamos a poder sobrevivir si no mantenemos, hermano, esa ayuda de Dios. Pero hay algo que quiero decirle:
Y quiero que usted entienda. Muchas veces nosotros tendemos una petición a Dios, pero tal vez no es la voluntad de Dios y Dios te dice, no, no puedo. No puedo hacer eso. Porque muchas veces, hermano, lo que nosotros le pedimos a Dios, Dios dice, no, no es eso. Por eso debemos de decirle, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya en nosotros. Que seas tú, Señor, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos, pero lo que Él quiere nosotros no lo queremos. Eso es cierto, hermanos, es cierto. Cuando Dios te manda a hacer algo, dice, Señor, no puedo. Pero si Él te manda, tú lo puedes hacer, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Cristo dice la Biblia que para los que creen a Dios todas las cosas les son posibles. Y para nosotros, hermano, todo es posible, porque tenemos a Cristo Jesús. Por eso el libro de los Hebreos declara, hermano, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, y Cristo en sus días de su carne, dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, y fue oído a causa de su temor o de su temor reverente, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, dice la Biblia, aprendió a ser obediente, aprendió la obediencia. Y aunque era el Hijo amado de Dios. Por eso nosotros, hermanos, como dicen los versículos que hemos leído, dice Pedro, amados hermanos, soportad el fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si cosa extraña haya sucedido. Hermanos, tenemos que soportar las cosas que sobrevienen a nuestra vida, porque no son cosas extrañas, hermanos. Sabemos, hermano, que este mundo va cada día de mal en peor, este mundo va cada día peor, este mundo va a pique, pero la iglesia va para el cielo. Usted y yo que estamos, hermano, en los caminos de Dios, nosotros vamos para arriba. La Biblia dice, hermano, en el libro de Proverbios, que el sabio dice, mira para arriba para apartarse, dice, del infierno abajo. Por eso es, hermano, que Pedro nos motiva. Pedro, hermano, nos motiva a que nosotros, hermano, no desistamos, que no tengamos temor de las pruebas que vienen, porque eso va a acontecer a cada uno, a cada hermano, a cada creyente, a todos aquellos que nos sometemos, hermano, a la voluntad de Dios. Pero recordemos, hermano, que hay un Dios amoroso, que hay un Dios grande que nos ama, que nos quiere y que quiere cada día que nosotros seamos victoriosos. Jesús le dice al Señor, pasa de mí esta copa, si quieres. Y el deseo de Jesús era el clamor, hermano, de que esa copa, de pedirle al Padre para poder, si lograba Él hacerlo. Pero no. Él, hermanos, cuando le oyó la voz del Padre, le dijo, no puedo. Hermanos, Jesús estaba quebrantado, su corazón, su alma. Y imagínense, hermanos, que Jesús había llevado, él acostumbraba, según la historia que estaba yo leyendo, él acostumbraba siempre ir a ese lugar, porque era el lugar donde él iba a clamarle a Dios, como mencionaba yo ayer en la predicación de ayer, que nosotros debemos de tener un lugarcito especial, específico, donde vamos a orar, donde nos metemos con el Señor, donde oramos, hermano, en secreto al Padre de los cielos, para que Él nos recompense en público. Jesús tenía ese lugar, hermano, Getsemaní, el Getsemaní. Él sabía que iba a ser el último lugar donde iba a tener su oración, pero generalmente Él iba, y siempre que iba, Él dejaba a sus discípulos allí, porque el huerto de los olivos estaba, hermano, en la cima de la montaña.
Y él llevaba a sus discípulos, los dejaba ahí, se llevaba a uno, se llevaba a 3 siempre para que le acompañaran. Ese día, hermano, se fue con los discípulos y dejó a 9. Bueno, ya no eran 9, ya solo eran 8, porque ya Judas ya no estaba con ellos. Pero dése cuenta, por eso le dije al principio que es importante que nosotros sepamos el costo que le costó a Jesús, los padecimientos de Cristo, para que hoy nosotros pudiéramos tener esa gran salvación gloriosa. Por eso es que, hermanos, como a muchos de los que nosotros, hermanos, de los que estamos en el camino del Señor, como no nos costó nada la salvación, no le damos mucha importancia. Pero aquellos que han entendido y que hemos aprendido, hermanos, que hay que valorar ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos, porque es grande. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no tiene precio. Ese día, hermanos, Jesús se llevó a sus discípulos y dejó a 8, porque ya solo tenía 11. Y dejó a 8 allí, y dice a 3, que aquellos 3 que supuestamente eran los que eran más valientes, eran más oradores, eran, ¿verdad?, lo mejorcito, la crema innata me llevo. Pedro, que le había prometido, hermanos, que iba a ir hasta la muerte con él. Pues en ese momento de la tristeza, de la angustia, Jesús se llevó a 3 y los deja en un lugar y les dice: quédense aquí, yo voy a ir a orar un poquitito más allá. Cuando llega, hermanos, ora, no sé, la Biblia no dice cuánto, tal vez 1 hora, 2 horas, y llega y los encuentra durmiendo. Y luego dice Jesús, cuando llega con ellos, a los 3 les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma está triste hasta la muerte. Así le dice: mi alma está triste hasta la muerte. Pero quédense aquí, oren, ayúdenme a orar, ayúdenme, porque no sé qué voy a hacer. Siento que me estoy quebrantando, yo no sé qué voy a hacer, porque él sabía lo que le esperaba. A veces, hermano, nosotros como seres humanos tenemos momentos bien difíciles y a veces, hermano, pedimos ayuda de la oración. Y qué bueno, hermanos, que hay hermanos y hermanas dispuestas a orar. Solamente, hermanos, que cuando alguien nos diga: mire, hermano, ayúdenos a orar por una situación, usted solo vaya a orar y no pregunte qué es lo que pasa y qué está pasando, quién es que está o quién no. Usted solo diga: amén, yo voy a orar por esa petición, así como Jesús. Jesús no les dijo nada que lo que le iba a pasar, porque si él les decía: es que en unos poquitos minutos aquel mi gran amigo, aquel amigo el que yo le confiaba, al amigo que yo le confié la bolsa, porque Jesucristo amaba a Judas y confiaba en Judas, aunque él sabía desde el principio, dice la Biblia, quién le iba a entregar. Pero imagínense que Jesús, sabiendo todas las cosas, a Judas le había dado la bolsa de valores. Judas era, hermanos, el que cuando necesitaban algo le decía el Señor a Jesús: amigo, que según dice en verdad la palabra amigo, según la traducen en la verdadera traducción, dice camarada. Camarada significa la palabra amigo, pero también significa camarada, y es la palabra, según yo estaba buscando la palabra, él le decía: camarada, tenemos dinero para comprar algo, y Judas le decía: no, pero ya se había echado unas cuantas blanquitas, ya se las había echado a la bolsa a él, y Jesús le decía: vaya, llévate la bolsa, vaya a comprar lo que se necesita. Judas era el tesorero, hermanos. El Señor tenía confianza en Judas, lo amaba, pero ya
ya sabía, ya lo había traicionado. El Señor Jesús ya sabía perfectamente que a cierta hora, probablemente como a eso de las 3 de la mañana, Judas iba a llegar con una turba. Y por eso era el que estaba pidiendo apoyo, estaba pidiendo auxilio. Así, hermanos, como cuando a veces, ¿verdad? Hay la policía o lo que tienen, ¿verdad? Que van siguiendo a alguien, piden apoyo porque algo puede pasar. Siempre, hermanos, es importante, ellos piden refuerzo. Jesucristo estaba pidiéndole refuerzo a sus 3 discípulos y dice la Biblia, los halla durmiendo. Pero el punto que yo quiero llegar era que dice la Biblia que era tan fuerte la opresión que tenía Cristo, el dolor que había. Ya le había dicho al Padre, Padre, ayúdame porque está difícil lo que tengo que enfrentar. Y el Padre le dijo, no, todavía no, tienes que culminar. Dice la Biblia que era tanto el quebranto que había en el Señor, era tanto aquella angustia que había en Él, que dice que de la presión que había, de aquel dolor, aquella angustia, aquel temor que había, que toda la sangre, hermanos, toda la sangre que tenía, que expulsaba el corazón, hermanos, estaba una gran presión, que cuando él estaba orando, gimiendo, dice la Biblia que lo que caía de él eran gotas de sangre de la fuerza, hermano, de la opresión, de aquel dolor, de aquella angustia que tenía, que se le rompieron los vasos sanguíneos. Y solo Lucas, como es médico, dicen que eran como sangre, gotas de sangre coagulada. De la fuerza, la presión, se rompieron los vasos sanguíneos porque el corazón estaba pero latiendo tan fuertemente que llegó a la cabeza, y dicen que era un dolor terrible que él sentía en su cabeza por la gran opresión que tenía de lo que iba a acontecer, pero no se echó para atrás porque él nos amaba, y por eso es que no se echó para atrás. Y por eso Pedro dice, no te preocupes cuando tengas problemas. Porque Pedro fue testigo ocular de los padecimientos de Cristo. Pedro, hermano, fue testigo ocular de todos los padecimientos de Jesús. Así, hermanos, como también nosotros, hoy en día, somos testigos de cuántas vidas están sufriendo, hermanos, en los hospitales. Ahora, hermanos, aquí todavía en Estados Unidos no hemos llegado hasta eso, que creo que ya escuché yo algo, que ya no hay espacio para las vidas que están enfermas, sino que aún afuera, ahora dicen que hay veces que están esperando en Miami hasta 10 horas para poder entrar, para poder encontrar una cama para un nuevo paciente. Y en Latinoamérica se están muriendo en sus hogares, en sus casas. Los parientes, hermanos, como tienen tanto temor, ahí los dejan, pues no pueden hacer nada por ellos, porque no tienen la medicina. ¿Para qué se van a acercar? Ahí aparecen, ahí mueren. Hace poco escuchamos, en un vehículo se le murió el papá a un muchacho. Pero yo le digo, hermano, no se preocupe, Cristo está a su lado. Cristo no va a permitir. Nosotros, la iglesia, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios, hermano. Jesucristo dijo, como Él ya venció la prueba, como Él ya venció la tentación, como Él ya venció el dolor y Él ya venció todo. Jesucristo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, creyéndolo al Padre, yo lo haré. Así es que no se preocupe. Todos los padecimientos, todos los sufrimientos que hoy esté teniendo, no se preocupe. Usted tiene a un Jesús poderoso, usted tiene a un Dios grande, usted tenemos el Dios de los cielos, el que venció todas las tentaciones, el que venció el dolor. Por eso, hermanos, cuando los discípulos eran azotados,
en el Sanedrín por los sacerdotes y por los escribas, por todo. Dice la Biblia que ellos salían gozosos, felices por haber sido vituperados por el nombre poderoso de Jesús, porque ellos vieron el dolor de Cristo, ellos vieron los padecimientos. ¿Se imagina? En el tiempo de Jesús, en el tiempo, los romanos, bueno, los judíos, cuando alguien hacía algo digno de muerte, pues ellos, la ley era apedrearlos. Nadie podía, ellos no tenían autoridad para crucificar a nadie. Pero dicen que como cuando los romanos gobernaban, entonces dice que el castigo de todos los malhechores, los homicidas, era antes de crucificarlos. ¿Cuál era el propósito de azotarlos primero para crucificarlos? El propósito de azotarlos primero, de darles azote, era para que cuando ya fueran a la cruz ya fueran medios muertos, para que cuando los crucificaran no duraran mucho tiempo. En la cruz probablemente dicen que el máximo que duraban era 8 horas, otros 5, otros 4, porque ya iban casi muertos. Y dicen que les daban 40 latigazos. Y lo que usaban era, hermanos, unas cueretas que les ponían cosas en la punta, ya sean pedacitos de hueso, para que cuando flageaban, dicen que rompiera la piel, pero la orden que tenían no era de golpearlos en la parte donde ellos murieran por los azotes, sino que lo golpeaban que no fuera en la parte de los pulmones, ni los riñones, ni el hígado, sino que eran las partes de arriba de la espalda y la parte de abajo de la espalda o las piernas, y les pegaban 40. Y a nuestro amado Jesucristo le dieron 3 veces 40. 120 latigazos. Ningún hombre. Por eso dicen que los que estaban flageando eran hombres, hermanos, preparados para eso. Eran hombres, hermanos, de 6 pies, más alto de 6 pies, y hombres, hermanos, que levantaban 400, 500 libras, 400 libras, los preparaban. Dicen que eran hombres, hermanos, que estaban preparados solamente para eso en el ejército romano, y eran hombres dedicados solo para eso. Así es que yo digo, Señor, ni siquiera uno aguantaría yo de esos hombres cuando ya cayera muerto. Yo le aseguro que ninguno de los que están allá en las redes sociales aguantaríamos eso. Yo le aseguro que a los 5 ya estuviéramos muertos. Pero mire cuánto nos amó el Señor. Le dieron 3 veces 40, y no solamente eso, porque cuando Jesús, dice que cuando Jesús doblaba la rodilla y caía, lo volvían a levantar a puros latigazos. Pero Él mostró que era Dios. Por eso es que decían los que estaban dándole el tormento: no podemos creer que ningún hombre ha aguantado a los 40, a los 20 ya estaban desmayados, y les echaban agua para que volvieran a revivir para terminar de dar los otros 40. Ya cuando los ponían en la cruz ya iban medios muertos. Ahora vuelvo a recalcar para que usted se dé cuenta cuán grande es el valor de nuestra salvación, que a Jesucristo no le bastó darle 120 azotes, no le bastó darle 120 azotes, sino que aparte de eso hicieron una cruz de espina con grandes espinotas, así se la metieron en la cabeza, y esas espinas, hermano, esas llegaban, dicen que según los médicos, Lucas, estaba leyendo yo, la prostituta dice que según los médicos, esas espinas, hermano, que le enterraron en la cabeza, le dio un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de migraña increíble, que dicen que esas espinas que le pusieron a Jesús eran puntiagudas y entraban en la piel, en el cráneo.
Y aún los bárbaros no solamente se le metieron esa corona, sino que le daban con una vara los romanos en la cabeza y se las empujaban más. Y no solamente eso, le daban de puñetazos. ¿Cuánto costó la salvación de nosotros? Es algo increíble. Es algo increíble. Y además de eso, tuvo que cargar su propia cruz para ir a la cruz del Calvario. 70 kilos dicen que pesaba el madero que llevaba Jesús en el hombro. 70 kilos. Son aproximadamente como 180 libras. 70 kilos era el madero que llevaba Jesús en su hombro. Después de haber recibido tanto dolor, tenía razón el Señor de sentir ese dolor. Y toda la noche había estado desvelado, sueño, sin comer, una gran golpiza que le pegaron. Y aún así, cuando iba caminando, cuando iban aquellas mujeres llorando detrás de él, se da vuelta y le dice: oh hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vuestros hijos. Por ellos llora, por mí no llora, porque yo ya vencí, porque yo ya terminé mi carrera, porque yo ya voy al Padre, porque yo voy a vencer la muerte, porque yo voy a vencer el pecado y también voy a vencer el diablo. Por eso el diablo ya está vencido. Y todas las tentaciones que ponga Satanás. Y él puede traer todas las enfermedades a este mundo, pero Cristo nos va a guardar, Cristo nos va a cuidar, porque nosotros tenemos un Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos un Dios que no se complace del dolor de nadie, sino que Él se complace en la obediencia. Y por eso es que nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Así es de que, sabiendo todas esas cosas, yo pienso que, amados hermanos, debemos de valorar lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso, entremos ya en lleno a la palabra de Dios. Dice el versículo 13, ¿verdad? Que no se preocupe por las cosas que han de venir, el fuego de la prueba, como si fuera cosa extraña. Cristo ya lo padeció. Ahora dice el 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Son momentos pequeños los que vamos a sufrir. Pablo dice en el libro de los Hechos, es necesario que a través de muchas, no dice de una, de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pedro dice, no te preocupes por las tentaciones, por los problemas, sino gózate. Así es que en ese problema que tienes, en esa angustia, en ese dolor, en esa ansiedad, porque déjeme decirle, hermanos, que estos tiempos que estamos viviendo ha traído muchísima enfermedad, ansiedad a las personas. Muchas personas que estuvieron los primeros 2 meses encerrados, hermano, estuvieron padeciendo de ansiedad, de tantas enfermedades emocionales. Ya no es, hermano, la pandemia, sino es el encierro, es aquello, hermano, como no estamos acostumbrados a eso, hermanos, eso está matando más, está causando más enfermedades que la misma pandemia. Pero es, hermanos, porque la zozobra, esa angustia, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con mi vida? Yo le digo, usted no se preocupe, agárrese de la mano del Señor. La Biblia dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Por eso, no se preocupe por el nuevo encierro. Agárrese de la mano de Dios.
Así dijo el Señor. No se preocupen. En el mundo van a tener aflicciones, dijo el Señor. Pero no te preocupes. Yo ya vencí al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué bello, aleluya, dele gloria a Dios, aleluya, porque el Santo Espíritu de Dios reposa en su vida. No se preocupe, no se preocupe, el Espíritu Santo está a su lado y Él va a hacer maravillas, Él lo va a guardar. El fuego del Espíritu de Dios, dice la Biblia, consume todo, porque Él es poderoso. Ahora bien, continuando el versículo, si otros vituperan el nombre del Señor, si otros no creen en la salvación, si otros rechazan y no le dan importancia al sacrificio de Cristo, eso es lo que dice en la continuación de este versículo. El Santo Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, aquellos que blasfeman contra el Señor, Él es blasfemado, dice, pero por vosotros es glorificado. Es cierto, hermano. Si el mundo dice que nosotros los evangélicos estamos locos, no le cree, hermano. Usted no está loco, usted no está loca. Usted ama a Dios. Entregue su vida a Dios, ame a Jesús, porque Él le va a recompensar. Él le va a recompensar todos los padecimientos, todos los sufrimientos. No se preocupe, el fuego de la prueba que ha venido, glorifique a Dios. Por eso dice la Biblia, sí. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno, sino dele gloria a Dios. Y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso usted dele siempre la gloria a Dios. Todo lo que sea, la gloria sea para Dios. Como dice esa alabanza, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Por eso, cuando usted le digan, cuando usted oiga que digan que usted está enfermo, que usted está enferma, que usted está padeciendo, a saber qué pecado hizo, porque así los tildan, así los dicen. Mira, yo creo que como dicen, esa es esa maldición que le llegó porque pecó. Así le decían a Job, esto que te ha venido es porque tú has hecho algo, tú has hecho nada. No, la obediencia también, hermano, cuando usted es obediente a Dios, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando está a la par de Dios, el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente, viendo a ver cómo lo puede desbalancear. Pero no se preocupe, mientras que usted, dice la Biblia, que los que creen en el Señor son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Que su fe no decaiga, que su fe permanezca firme. No importa la nueva etapa que estemos entrando, ¿qué importa? Cristo sigue sentado en su trono y Él nos va a sacar adelante. Él más que vencedor, porque Él va delante de nosotros. Así que no se preocupe. Y Pedro dice, ya para terminar, y si el justo, dice el 18, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas
al fiel Creador y hagan el bien. Así es que no se preocupe, amigo, hermano, que estás allá en tu hogar, no te preocupes. De modo que si lo que vamos a enfrentar puede ser que sea peor, puede ser que sea menor, no importa cómo sea. Lo único que yo le digo es que si Cristo está a tu lado, nadie te puede hacer nada. Así dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que no te preocupes, el que está a tu lado ya venció todo. El que está a tu lado venció todo, venció la muerte, venció el pecado, venció la tentación, venció al diablo. Así es que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Así que vamos en esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, hermanos amados, en este momento que vamos a entrar en un momento tan difícil, en un momento que no sabemos lo que va a acontecer, algo que inesperado, pero recordemos, hermanos, que Jesucristo, Él ve hasta más allá, Él ve a lo más allá. Él sabe que tu camino, mi camino, que mi fe, que tu fe está fundada en Él. Y si tú permaneces fiel a Él, nada te va a pasar, porque Cristo está a tu lado. Así es que esa enfermedad que quiere venir a tu vida, esa enfermedad que quiere abrumarte, no te preocupes, Jesucristo está a tu lado. Solamente usa de la prudencia y clama al Dios de los cielos. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Así es que en esta noche vamos a orar por ese problema, esa necesidad, esa ansiedad que tú estás viviendo. Ahora la ponemos en las manos del Señor Jesús. Amantísimo Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Venimos a ti, Señor, venimos poniendo, Señor, esas peticiones, Dios eterno, en tus manos. Mira, Señor amado, esas vidas, Señor amado, que están, Señor, en el proceso, Señor amado, de ese examen, Dios eterno. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que tú, Señor amado, todos esos exámenes, Señor, que se van a hacer a mis hermanos que han pedido oración, Padre, Señor, pedimos por el poder de Cristo que tú saques negativo, Señor, ese examen. Sabemos, Dios, que tú eres poderoso. Sabemos, Dios, que dice tu palabra, el que se acerca a ti, tú no le desechas. El que te acerca a ti y confía en ti, Señor, tú haces maravillas, Dios eterno. Así es, Señor amado, ponemos esas vidas en tus manos, Dios eterno. Los que van a ese examen, que van a ir, los hermanos, Señor, que todo salga negativo, Dios. Y también, Señor, aquellos que ya están afectados, Dios, los ponemos en tus manos, Dios eterno. Que sea usted sanando, Padre, que sea usted, Señor amado, levantando esas vidas, Padre. Los que están en las redes sociales, Señor, que tienen, Señor, familiares enfermos, Dios, ahora en el nombre poderoso de Jesús, enviamos, Señor amado, esa fe y esa sanidad, Padre, por el poder de Cristo, Señor, por el poder de Jesucristo, Padre. Rogamos por los que están en los hospitales, Señor amado, en el nombre de Jesús, que usted se revele, que lleve su palabra, Dios amado, y que se acuerden que hay un Dios todopoderoso que murió en la cruz del Calvario, y que puedan, Señor, tener la oportunidad, Señor, de clamarle con todo el alma, y que puedan ser sanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Así en Centroamérica, en Suramérica, en el Caribe, Señor, y allá en Europa, y aquí en la Unión Americana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, por los doctores, Señor amado, que están, Señor amado, poniendo sus vidas en riesgo, Señor, para poder salvar otras vidas a través de la medicina, Padre. En el nombre poderoso de Jesús rogamos, Señor,
por los doctores, por las enfermeras y enfermeros, Dios, que sea usted guardándoles, ayudándoles, Señor, sacándoles adelante, Padre, para que sus vidas, Señor, no sean contagiadas y que sigan siendo, Señor, ayudadores, Señor, de esta comunidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Rogamos también, Señor amado, que en esta nueva era, Señor, en esta nueva encierro, Señor, que tendremos, Dios, le pedimos en el nombre poderoso de Jesús que usted nos dé paz, que usted nos dé tranquilidad, Señor amado, que usted ya venció, Padre, toda la tentación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que toda ansiedad, Padre, que venga, Dios, a los hermanos, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, esa ansiedad de mi hermana, Padre, yo la reprendo en el nombre poderoso de Jesús, y que sea sana, Padre, por el poder de Jesucristo. Por el poder de Jesucristo, por el poder de Jesucristo, lo pedimos, lo rogamos y te damos gracias, Señor. Así, Padre Santo, nos despedimos de tu presencia, de la presencia de mis hermanos, Dios, en las redes sociales, Padre. Pero no nos despedimos de tu presencia. Yo te pido, Dios eterno, que bendigas a todos los hermanos, Señor, que han estado conectados, Dios, que tú les ayudes, que tú lo saques adelante, Padre. Señor, que esa zozobra, esa ansiedad que quiere venir a sus vidas, Dios, tú les ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor, en este nuevo encierro, Padre, y que sea para la gloria tuya, Padre. Queremos esperar, Señor, tu venida gozosos, en vida aún, Señor. Ayúdanos para seguir alabándote, adorándote, Señor. Así, Padre, rogamos, Dios amado, por la ofrenda que mis hermanos, Señor, recoquemos, Padre, allá en sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Que usted bendiga la ofrenda, los diezmos, Señor, que mis hermanos van a seguir continuando, Señor amado, proveyendo. Provéele a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Bendice a mis hermanos materialmente, Padre. Que en este nuevo cierre, Padre, ninguno de mis hermanos pierda su empleo, Padre, y guárdelo, Señor, allá en sus empleos. Ponga muro y antemuro alrededor de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que su mano gloriosa, Padre, nos bendiga, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Limpia, Señor, nuestras vidas, Padre, para poder entrar en ese glorioso momento. Gracias, Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén, hermanos que estamos allá conectados. Yo pues les agradezco mucho su sintonía, hermanos, y espero que no se preocupen, que no se desesperen. Muy pronto, con la ayuda del Señor, tal vez regresaremos una vez más al local. Pero también, hermanos, quisiera pues anunciarles que seguiremos, ¿verdad?, transmitiendo por el momento aquí del local, aquí del lugar de la iglesia. Como mencioné ayer, aquí tenemos el equipo, la cámara y el equipo para poder, ¿verdad?, grabar. Entonces, seguiremos, hermano, transmitiendo con la ayuda del Señor. Y también pues quisiera decirles, pues hoy como pues el día martes y lo habíamos anunciado y teníamos que hacer ciertos arreglos aquí. Pero primero Dios, hermanos, el viernes estaremos ya una vez más en las redes sociales con el mensaje de la palabra. Usted sabe que no podemos, según pues está prohibido llevar alabanzas y todo eso. Así es de que pues trataremos la manera pues, verdad, de poder llegar a usted con la palabra. Así es que queremos hacerlo. El viernes estaríamos ministrando la palabra. En el horario serían que estaríamos iniciando la palabra, porque pues verdad, para poder que todos los hermanos ya estén en casita. El día viernes sería a las 7:35 o 7:40, vamos a ponerlo para que usted, verdad, vamos a poner de antemano, porque pues verdad tiene que venir, verdad, los técnicos del sonido conmigo también. Así que vamos a ver, vamos a estar aquí, le vamos a poner 5 minutos antes de que, 4 minutos antes de que venga la palabra, le vamos a poner los 4 minutos para que usted, verdad, le llegue a la campanita, diga ya viene la palabra.
Así que los esperamos, hermano, que usted no pierda la sintonía y que no se me desanime. Su fe, que mantenga firme en el Señor, porque nosotros no hemos creído en un Dios de madera, hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas, de la pandemia, y en realidad Él tiene control de su iglesia, porque Él es lo que tiene control de su iglesia, y Él viene muy pronto por su iglesia. Así es que les esperamos el día viernes, y el Señor no ha venido, que usted se conecte con nosotros, pues seguramente a las 7:40 de la tarde, 7:40, estaremos, hermano, iniciando, ¿verdad?, el mensaje de la palabra. Le vamos a poner, como le dije, un tiempo antes para que usted ya esté dispuesto para seguir. Amén. Así es que Dios me los bendiga a todos. Pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.